Estamos transmitiendo desde aquí, desde River Arena, desde el 201 East Broadway, Anaheim, con las banderas de Colombia, El Salvador, Venezuela, Boca Juniors, Argentina, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, ya dije El Salvador, ¿qué más? México, Honduras, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba. Arriba, que no afloje, estamos felices transmitiendo aquí para todo el mundo, desde River, desde Anaheim, muy cerquita de Disneyland, pero aquí donde ocurre un mover extraordinario, donde Dios nos habla, nos bendice, transmitiendo para todo el mundo, que no afloje. Arriba ese aplauso. Costa Rica, los ticos, gracias por recordarme los colores. Venezuela, Colombia, Honduras, Dominicana, ya dije, Nicaragua. ¡Felices! ¿Cómo están? Tomen asiento, muchas gracias. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Exactamente en punto, transmitiendo desde aquí, con varias horas de diferencia con el resto del planeta por los usos horarios. Por ejemplo, de mi país, 5 horas de diferencia. De Europa andamos también por ahí, casi 8. Pero estamos transmitiendo a Europa, Asia, África, América, Oceanía, todos los continentes, y es maravilloso. Toda la gente de todo el mundo que nos recibe a través de este streaming, y es un placer estar en vivo. Antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, quiero que veamos unas pequeñas imágenes cortitas. Es un vídeo que preparamos. Te conté hace un par de semanas que fuimos a Venezuela, un país donde nuestros hermanos venezolanos nunca pueden darse el lujo de dejar de necesitar nuestras oraciones. Tenemos que orar por ellos, bendecirlos. Nunca importa qué gobiernos tenemos en nuestra región. La gente sigue siendo gente, la gente sigue sufriendo, como pasa en México, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Dominicana, en Venezuela, en Cuba, independientemente si los gobiernos son de izquierda, de derecha, de centro. La gente es gente y necesita siempre ayuda. Como dijimos en la pandemia, el hambre no espera, todos o nadie. Entonces tenemos que bendecir a todos. Y tenemos un grupo maravilloso en Venezuela, que se llama justamente, valga la redundancia, Venezuela Amiga, que nos permitió llevar útiles escolares, más de 600 chicos, una comunidad que se llama Coropo, estado de Aragua, en Venezuela. Fue maravilloso, pero siempre, antes de hablar, valen más las imágenes que 1000 palabras, porque esta es nuestra semilla, tu semilla, mi semilla y nuestra semilla. Esto es River en Venezuela.
Saludos a todos los venezolanos. Dios mediante voy a estar ahí en Venezuela en el mes de febrero, así que mandamos un saludo. Hace muchísimos años que no voy a Venezuela, creo que si no me equivoco hace más de 20 años, así que va a ser un placer estar ahí en la querida Venezuela. E insisto, nosotros no hacemos ni política, ni estamos plantando iglesias, no hacemos eso, no porque esté mal. No es nuestra visión, no damos ni paternidad espiritual, ni ponemos iglesias, ni River sucursales, ni iglesias satélites. Lo que hacemos es solo paliar el hambre, ayudar a que estén un poquito mejor y ayudarlos en su pequeña calidad de vida. Digo pequeña porque son los chiquititos que les cambia la vida un poco el saber que van con una mochila, con útiles en este caso, con alimentos, y eso es lo que hacemos. Somos River, esto es iglesia. ¿Acaso hay alguna otra manera? No hay otra manera que no sea de bendecir, y gracias a ustedes por sembrar siempre y ayudar. ¿Estamos listos, sí o no? Para que Dios nos hable. Muy bien. Te conté una vez que leí una noticia de un hombre que heredó un bosque alemán que había pertenecido a su familia durante 400 años, nada menos. Los árboles que ahora él cosecha los plantó su bisabuelo hace 180 años. Los árboles que él va a plantar no estarán listos hasta que nazcan sus bisnietos. Él es solo parte de una cadena y cada generación debe tomar la decisión fundamental, una decisión fundamental en esa cadena. Pueden podar o pueden seguir plantando. Pueden vender todo y hacerse ricos o pueden tomar lo necesario y dejar una inversión a sus hijos. Yo siempre digo que este es el secreto de un buen o un mal político, independientemente de su moral. Que el político suele gobernar para sus 4 o 5 años de gestión. El estadista es el que construye autopistas que a lo mejor él no va a disfrutar en su temporada. Es el que funda colegios que van a quedar por 30, 40 años cuando él ya no esté en la presidencia. Eso hace el estadista. El politiquero solo piensa en los votos de su temporada. Bueno, algo parecido pasa con este ejemplo que te estoy transmitiendo ahora. ¿Podría alguien podar todos los árboles, hacerse millonario o decir no, tomo lo necesario y dejo para mis hijos y mis nietos? Y yo meditaba a propósito que todos cosechamos semillas sembradas por hombres y mujeres que jamás conocimos. Y todos sembramos semillas que cosecharán descendientes que nunca veremos. El otro día leí una frase maravillosa que decía, ¿uno realmente muere cuando la última persona que te vio o te conoció también muere? Mientras que uno viva en el recuerdo de la gente, uno no está realmente muerto para todos. Pero cuando el último nieto, bisnieto, quien te conoció, cierra los ojos para irse de esta tierra y es el último que habló contigo, el último que te recuerda, ahí es cuando uno realmente dice, ya no estoy en este plano. Mientras que tengamos algunos, el éter, el internet, la televisión, la radio, yo siempre digo, o libros, son palabras que seguirán vivas en cápsulas de tiempo. Seguirán gravitando aún cuando nosotros ya no estemos aquí. Porque todos somos de algún modo descendientes del pasado y responsables del futuro, de dejar una huella, de modo que cuando nos hayamos ido, alguien sepa, alguien por lo menos recuerde que algún día estuvimos aquí. Somos hijos del pasado y padres del futuro. Nacimos en un bosque que no sembramos. Y yo te tengo una pregunta hoy, aquí en esta mañana, tarde o noche, respecto a donde me estén viendo. ¿Qué aspecto tiene tu bosque? Al pararte sobre la tierra que te heredaron, ¿cómo te sientes? Porque algunos heredaron una tierra con muchos nutrientes, hileras e hileras de árboles de verdad, de valores, de herencia. Quizá te apoyes en el bosque de tus padres con orgullo, y si es así, gracias a Dios, porque no muchos pueden hacerlo. Yo diría que una minoría dice, me siento plenamente orgulloso de mi abolengo, de donde yo vengo, de mi línea sanguínea. Muchos no se sienten orgullosos de sus árboles familiares. Algunos heredaron pobreza, otros heredaron vergüenza, abuso, mucha disfunción. Algunos nacimos y vimos que la cosecha había sido levantada y nadie volvió a sembrar jamás.
Yo celebro cuando nuestros hijos empiezan desde nuestros hombros, que a pesar de que somos hispanos, la mayoría provenientes de clase media o baja tirando subsuelo, nuestros hijos no tuvieron que vivir lo que nosotros. Ya es un valor agregado. Que nuestros hijos comiencen desde acá, que no tengan que empezar desde cero. A mí me tocó empezar desde cero a pesar de que mis padres estaban vivos. No me heredaron nada. Si pedía herencia me daban un poco de pobreza para compartir. Y a lo mejor tus recuerdos de la infancia te causan también más dolor que inspiración, que nostalgia. En el peor de los casos te maldijeron, te ignoraron, te rebajaron, te discriminaron. Lo que Dios venía hablando estas últimas 2 semanas en Confesiones de un hombre dañado. Capaz que pensabas que el trato que te daban era el trato normal, porque ¿qué es la normalidad? Y la normalidad es lo que uno asume como tal. Y ahora que creciste te das cuenta que no era así, que no era normal el trato que te daban. Nos cae la moneda cuando somos padres, que uno está bañando a un hijo y dice, ahora que me acuerdo yo me bañaba solito y tenía 5 años, qué sé yo. Ahora que me acuerdo a mí no me daban estos mimos, me mandaban a dormir y ni me preguntaban si me dolía la cabeza, si había comido. Uno se da cuenta, si es que acaso no está repitiendo el patrón, que no era normal la crianza que algunos tuvimos. Entonces digo, el punto es que toda familia es un poco disfuncional, porque todas las familias están formadas por personas y las personas estamos por lo general agrietadas y rotas. Así que no hay familias perfectas, impolutas, diáfanas, transparentes y dignas de un premio Nobel. Yo hace poco recordaba que teníamos una tía que vivía en una casa lúgubre, apenas iluminada con una reja de pequeños rectángulos que filtraban la luz del mediodía. Había un tenebroso pasillo que conectaba una seguidilla de habitaciones y allá, justo frente al pequeño baño del fondo, había una habitación que siempre permanecía completa y absolutamente cerrada. Pero eso no era el misterio, sino que de su interior siempre se oían golpes, ruidos inquietantes. No estoy exagerando. Uno iba al baño y enfrente estaba esa puerta que hacía bum, 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 bum. ¡Wow! ¡Bum, bum! ¡Ay! Yo batía el récord en orinar rápido e irme de ahí. Por nada del mundo te acerques a esa puerta, mijo, era la consigna de la tía, sin más explicaciones ni excusas que esa. Pasarían unos cuantos años, muchos, para darme cuenta que en esa habitación sombría y húmeda mi tía ocultaba una hijastra rara. Era la época, con horror te cuento esto, donde ciertas familias se deshacían socialmente de un hijo que tuviera algún tipo de retraso mental y que podía avergonzarlos. El OPA, el retrasado, el subnormal, como se decía cruelmente, en ese entonces jamás aparecía en una foto familiar, nunca, no, porque arruinaba la foto. ¿Qué van a decir que tenemos un hijo tonto? Se lo recluía de por vida en una recámara bajo llave, de por vida, lejos del resto de la familia, ni siquiera se sentaba a la mesa en Navidad, en Nochebuena, no sé, Acción de Gracias si fuera el caso. Tan discriminativo, cruel y segregativo como está sonando. Afortunadamente ya no abundan ese tipo de casos sin que al menos sean denunciados o expuestos. Pero aún así la mayoría de las familias ocultamos nuestros secretos familiares. En el mejor de los casos no ocultamos a un miembro de la familia, pero sí hay temas que no se tocan. Son historia tabú en reuniones familiares. Los Goebbels, teníamos algunos tíos que bebían demasiado, la mayoría moría de cirrosis. La consigna es no beban alcohol ni fumen cerca del cajón porque todo puede estallar. Por la cantidad de alcohol que ya tenía el cadáver, ¿no? Algún padrino de 70 al que le gustaban las muchachas de 18, se rumoraba. Un bisabuelo que se presumía que pudo haber sido soldado nazi. Una prima que tenía un bebé, que había tenido un bebé 7 mesinos de 11 libras y que decía, se casó de apuro. Alguien recuerda la frase casarse de apuro, ¿no? Que yo pensaba que era una boda rápida, no, era todo el apuro. Teníamos una abuela divertida al que le gustaba coleccionar maridos. Pero fuera de esos detalles, casi nimios, inocuos, éramos más o menos normales. Uno se acostumbra a su nueva normalidad. No obstante,
Y a propósito de esto, siempre me llamó la atención que Jesús nunca tuvo problemas, el Señor, en ocultar las manzanas podridas de su árbol familiar. Nunca. Nunca higienizó la Biblia, nunca la hizo aséptica de manera que dijeran, wow, mira el abolengo, mira el linaje sanguíneo del cual provenía Jesús. ¿Qué otra cosa esperaríamos? No. Si nos trepamos al árbol genealógico de Jesús, vamos a encontrar un montón de manzanas plagadas literalmente de gusanos. En la Biblia aparece, yo siempre recuerdo que aparece una plétora de sus parientes donde todos tienen un carácter al menos cuestionable. Caín tiene celos de Abel y lo mata, así empieza la historia. Un tal Lamec introduce la poligamia en el mundo. Noé se embriaga y maldice a su propio nieto. Lot, cuando tiene la casa rodeada por habitantes de Sodoma que quieren violar a sus visitantes, le ofrece a cambio que tengan relaciones sexuales con sus hijas. Abraham tiene favoritismos entre sus hijos Isaac e Ismael, quienes se convierten en enemigos, que devino en una hostilidad que aún perdura hasta la fecha entre judíos y musulmanes. La bisabuela Rahab era una ramera de Jericó, trabajaba como madame y regenteaba un burdel en la zona roja de Jericó, o en la zona rosa en algunos países. El abuelo Jacob era tan taimado que hubiese merecido una tobillera eléctrica en su tobillo. El tío Labán, ¿para qué te voy a contar? Hizo un cambiazo sutil en la luna de miel de manera que su yerno Jacob no sabía que se había casado con la mujer equivocada hasta la mañana siguiente. La hermosa y seductora Betsabé, que nadie le cree que no sabía que los boyeristas podían verla, solía bañarse, obviamente desnuda, en plena terraza, a luz del día, frente al palacio real. David, el matador de gigantes, que supo tener más mujeres que sentido común, además de ser un pésimo padre, y además de tener David una personalidad tan irregular que un día escribía salmos y al día siguiente seducía a la esposa de su propio capitán. Y su hijo Salomón, que uno dice el sabio Salomón, tampoco era una joyita el muchacho, ¿eh? Un magnate, un Tony Stark, un rockstar harto de dinero. Era tan rico, estaba tan solo que se dedicó a coleccionar mujeres como trofeo. Fue el primer cosificador de género. Y los matrimonios bíblicos, bueno, desastrosos. Adán y Eva la fregaron en el huerto y se culparon el uno al otro. La mujer que me diste, dijo. Y la mujer y la serpiente que me apareció. Que algunos dicen que tipifica a la suegra. Bueno, pero no sé, no lo sé. No, pobre serpiente. Pero bueno, Abraham mintió diciendo que su esposa era Sara, la hermana, y embarazó a la sirvienta Agar. Isaac y Rebeca se pasaron todo un matrimonio peleando porque él favorecía a Esaú y ella favorecía a Jacob. Todo lo que sabemos de la esposa de Moisés, Séfora, que para los que tienen menos Biblia que una mezquita no es una marca de cosméticos. Ya existía Séfora. Era la mujer de Moisés. Tuvieron una fuerte discusión y ella le dijo, ahora eres solo esposo de sangre. Era una manera de pedir el divorcio y nunca más se supo de ella. Cuando la vida de Job se puso difícil, su dulce mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Algunos creen que tienen una mujer difícil. Esa es una mujer difícil. Todas las familias bíblicas necesitaban terapia urgente. Una historia tras otra marcada por el escándalo, la intriga. Y vemos en la Biblia, en los antepasados de Jesús, estafadores, canallas, granujas, sinvergüenzas, bribones. Y en esas familias raras entra la nuestra. Encontramos nuestras propias historias familiares en estas historias familiares. Yo celebro que Dios no permitió que los traductores, que los escribas, que quienes interpretaban la inspiración del Señor le pasaran asepsia a las historias. Nos molesta cuando vemos historias impolutas y nos ponen una barda o una valla demasiado alta para que la alcancemos. Es espantoso decir, todas las familias de aquí eran santas y puras, como la vida de los ministros que predican. Y ponemos esos ejemplos que a veces ni siquiera son reales. Lo que ocurre es que la gente dice, bueno, entonces yo soy el único fallado,
o la única fallada, o el único que tiene una familia tan disfuncional. Y hoy quiero relatarte la historia de una familia muy trastornada, demasiado disfuncional hasta para mi gusto. Pero quiero hacerte una advertencia antes, una suerte de disclaimer. Antes que te resuma 3 capítulos bíblicos llenos de drama. Es un thriller. Segunda de Samuel 13, segunda de Samuel 14, segunda de Samuel 15. Segunda de Samuel 13, 14 y 15 son textos impúdicos, escandalosos. Cualquier periodista de Chimento se haría un festín. Contiene detalles perturbadores, detalles desagradables. No estoy hablando de pelearse con un hermano, de bloquear a una suegra por WhatsApp. Estoy hablando de intrigas, de dramas repugnantes al estilo de Juego de Tronos o El color púrpura. Se trata de una historia demasiado desagradable y está allí. Son personajes reales, pero forman una caterva a gras. Aún así, si crees que puedes soportar lo que te voy a contar, entonces quédate conmigo mientras te doy una visión general de la vida dañada de David. Y voy a hacer lo posible para que mientras que transcurra el relato, mientras que yo pueda articularte el relato, puedas ver las imágenes en tu mente. Cada uno póngale el actor que quiera. Porque ayuda mucho decir, ok, en el papel de Goliat me lo imagino a Denzel Washington, en el papel de David, Richard Gere. Suena mucho, está bien que nos imaginemos y yo no quiero nunca poner fotografías ni por inteligencia artificial, porque induciría a cómo tendrías que ver a la persona. Así que lo que voy a hacer es relatarte la historia y cada uno le va poniendo los rostros que más bien le parece, el de un tío al que detesta, no sé, cada uno sabrá qué imágenes colocar para completar el cuadro. La primera imagen que se nos viene de esta serie, vemos a un David que parece más viejo de los 60 y tantos años que porta. Sus hombros caen, su cabeza pende, nunca lo hemos visto así. Arrastra los pies como un anciano y lucha por ubicar un pie delante del otro. Con frecuencia hace pausas en la caminata debido a que la colina es empinada, pero por sobre todo debido a que necesita llorar. Es la primera vez que el matagigantes llora delante de sus hombres más leales. Dicen que este es el sendero más largo que alguna vez él haya caminado. Más largo que el riachuelo donde recogió las piedras para derribar a Goliat cuando era un adolescente. Más largo que el tormentoso tránsito de fugitivo a rey. Curiosamente, David está ascendiendo muy trabajosamente a través del famoso Monte de los Olivos. Segunda de Samuel 15:30 lo describe así, dice David, subió al Monte de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y también todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. Esta es la imagen de un monarca, un rey, que se supone tiene que cuidar su imagen por branding, por asesoría, que está llorando, no teme hacerlo de manera pública y todos quienes lo acompañan también lloran. ¿Qué ocurrió? Bueno, observemos cuidadosamente y encontraremos las causas de las lágrimas de David. En este momento no usa corona, dije, tiene 60 y tantos años, no tiene hogar, camina descalzo. ¿Por qué camina descalzo? Cuando alguien sale descalzo de un sitio es porque por lo general empieza un temblor. Algunos de los que vivimos en esta parte, en la costa oeste de la Unión Americana, sabemos la sensación espantosa de un temblor. Hace poco hablaba con, creo que era Ricardo Montaner, que me decía, me tocó estar justo en México en aquel terremoto espantoso y él de pronto siente que todo el edificio en el cual estaba, era creo que el Hotel Sheraton, empieza a temblar, pero a temblar como una hoja al viento. Y dice, uno sale en calzoncillo. Hermano, uno sale en calzoncillo descalzo. Ahí no da para decir qué ropa me voy a poner para que me vean los fotógrafos abajo. Uno sale como está. Interpreto que aquí esto es lo que sucede con David, sale descalzo, no por una mera decisión, sino porque me imagino que no tuvo opciones, tuvo que salir, no sé, la Biblia no dice exactamente qué horario, pero tuvo que salir
sin siquiera llevarse lo necesario. Resulta que su hijo Absalón se sublevó militarmente, tomó Jerusalén por la fuerza y perpetró un golpe de Estado. Su hijo se transformó en un dictador hegemónico. Su propio hijo, Absalón. En este momento que David sube el monte de los olivos, han transcurrido 14 años desde que David sedujo a Betsabé y 13 desde que el profeta Natán le dijera: por esto la espada jamás se apartará de tu familia. En otras palabras le dijo: la violencia será parte de la comidilla de tu clan. No habrá un solo día en que no haya algo de violencia entre tus hijos, entre tu familia, tus esposas, lo que sea. Y esas murallas que ahora están a la espalda de David pertenecen a la ciudad que David fundó. Este caballero, este rey, está huyendo de la capital que él mismo fundamentó. ¿Quién no lloraría en un momento como ese cuando tienes que abandonar lo que construiste? Sin trono, insisto, sin hogar, con Jerusalén detrás y el desierto delante. Insisto, para los que no conocen la historia, dice: ¿pero qué? Además de esto, de esta guerra interna con el hijo, ¿qué? ¿Perdió una guerra? Israel estaba devastado a causa de alguna epidemia, la hambruna agotó la fuerza. ¿Cómo un rey termina solitario en un sendero ascendente? Es el rey que enfrentaba todo tipo de imperios, sean filisteos, griegos, quienes sean. Lo que le está sucediendo al rey es un grave problema familiar. Fue como un efecto de una ficha de dominó que derrumbó todo su entorno y lo único que le queda ahora es escapar. David hizo cosas muy buenas, ¿eh? Si uno dice una cosa, tiene que decir la otra. Y por lo general predicamos acerca de las cosas buenas que hizo David. Unificó las 12 tribus en una sola nación, dirigió grandes conquistas militares donde siempre ganaba, fundó una ciudad capital, Sión, elevó a Dios como el Señor de todo mundo, llevó el arca a Jerusalén, pavimentó el camino hacia el templo, puso adoración 24 horas, de manera que todo mundo podía adorar a Dios cuando quisiera, 24/7. Escribió poesías que nosotros aún leemos y salmos que aún cantamos. Pero cuando preguntamos acerca de su familia, lo estropeó todo. David era el Homero Simpson de los padres bíblicos. Cuando se trata de sus hijos, irónicamente, el gran David es la imagen de la pasividad al momento de tratar con sus hijos, de corregirlos. Hay un pasaje que expone su filosofía como padre timorato, como padre impasible. Su hijo Absalón no es el primero ni el único en sublevarse. Otro de sus hijos, la Biblia narra que Adonías también había organizado un golpe militar. ¿Qué pasa cuando los hijos quieren el trono de su padre? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven que el pueblo no ve? Este otro hijo reunió también carros, jinetes y personal del cuerpo de infantería para tomar el trono. ¿Qué hizo su padre? Primera de Reyes 1:6 dice: David nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía. O sea que es un gran rey, pero pésimo padre al momento de poner los puntos y la disciplina. Ahora, David no comenzó a tener problemas a causa de sus hijos, porque algunos dicen, bueno, le tocaron hijos complejos, ¿no? Si uno mira su historia con detenimiento, vamos a notar que David en realidad no quería o no podía amar a nadie. Es muy duro decir esto porque siempre ponemos a David como un personaje impoluto, diáfano, transparente, pero no es Jesús, es David. Si vamos a 2 de Samuel 3, uno cree que en primera instancia lo que lee es una aburrida genealogía, pero si uno lee finito lo que dice ahí es una serie de alertas rojas, de señales de alerta. La Biblia dice, mientras estuvo David en Hebrón, tuvo los siguientes hijos. Y parece una aburrida genealogía. Dice, su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam. Esta es la mamá, la jezreelita. El segundo es Kileab, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de la princesa Macá, la hija del rey Talmai de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Jaquit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital.
El sexto, Iterán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos son los hijos, dice la Biblia, que le nacieron a David mientras estuvo en Hebrón. O sea que el tipo no se aburrió. Ahí nomás yo conté 6 esposas, por si perdieron la cuenta, 6. Si le agregamos a esa lista a Mical, su primera mujer, la que recibió a cambio por matar a Goliat, la hija de Saúl, y Betsabé, a la que codició en la terraza contigua, la más famosa acaso, David tuvo 8 esposas. Una para cada día de la semana y todavía le viene sobrando una. Pero la cosa se pone más espesa cuando descubrimos un pasaje enterrado en la Biblia familiar de David. Luego de hacer una lista de los nombres de sus hijos, el genealogista agrega en Primera de Crónicas 3:9, todos estos fueron hijos de David, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. O sea, David es padre de otros niños, de otras madres, y no tenemos registro de cuántas. Seducir a Betsabé es totalmente inexcusable, claro, pero en el fondo y fungiendo un momento como abogado del diablo, fue un acto de pasión, ¿no? De calenturiento descontrolado. Matar a su esposo, Urías, fue despiadado, un acto maquiavélico, fríamente calculado, pero es un corazón estratega y desesperado. Ahora, ser un mujeriego reincidente y un padre pasivo le costó un precio demasiado alto para pagar o para sostener. David coleccionó mujeres como trofeos. Vio en las esposas un medio para su placer. En resumen, David puede ser grande y bueno como rey de Israel. Eso no está en debate hoy, pero es un jefe de familia desastroso. David tiene sus propias heridas sin sanar, como todos, como el Señor nos habló en las semanas anteriores. Y en su caso, las heridas se convierten en una maldición generacional en lugar de una bendición generacional. Y le hereda su daño a la siguiente generación. David, aquel hombre que Dios dijo su nombre conforme a mi corazón. Por eso no estoy haciendo un juicio de valores de él. De hecho, no se le decía a Jesús hijo de Moisés, se le decía hijo de David. El rey que hasta el día de hoy en Israel recuerdan, el gran monarca por excelencia. No obstante, eso no quita que estuviese dañado. Ahora, yo te quiero contar finalmente por qué esta serie comenzó con David subiendo descalzo por el monte de los olivos, huyendo de su propia ciudad. ¿Por qué no pelea? ¿Por qué no enfrenta? Bueno, resulta que hace unos meses atrás, si hacemos un flashback, como hacen en todas las series en Netflix, uno de los hijos del rey, el mayor Amnón, codicia sexualmente a otra de las hijas del mismo rey, o sea, a su media hermana, Tamar, que tan solo tiene 15 años. Mismo papá, diferente mamá. Es una niña, tiene 15. De manera que elabora Amnón y ejecuta un plan para violarla. Finge estar enfermo, le pide a su padre que le envíe a Tamar una vianda con comida. No me envía a los sirvientes, ni tampoco a ninguno de los cocineros. Tengo más conexión con mi hermana. Supongo que David en su ingenuidad dice, ok, no me lo digas a mí, son detalles inocuos. Yo vuelo por encima de ese radar, que te dé la comida quien quiera. Cuando ella llega, Tamar, él despide a los sirvientes, cierra la puerta con llave y literalmente la viola. Luego del ultraje, se deshizo de ella como una muñeca rota. Él había deshonrado a Amnón, a una princesa virgen, y le destruyó la vida. Tamar comprensiblemente quedó desconsolada. Derramó cenizas sobre su cabeza, desgarró las ropas de colores que las hijas vírgenes del rey usaban. Tamar no solo es violada sexualmente, por atroz que eso sea, sino que también es humillada y ahora rechazada socialmente. Su vida ahora tiene un parteaguas, su vida nunca será como ella la concebía. Tamar ahora es considerada mercancía dañada. La Biblia nos narra que desolada, Tamar se quedó a vivir en la casa de su hermano Absalom. Eso era su hermano directo. Eran hijos de la misma mamá y obviamente del mismo papá. Y el siguiente versículo nos señala la respuesta de David, cuando se entera. Acaban de violar a su niña de 15. El rey David, al enterarse de todo esto, lo que había pasado, se enfureció mucho.
Hay una versión que dice montó en cólera. Busqué todas las versiones. Montó en cólera, se enfureció, se airó. No hay más que eso. Eso fue todo. Se enfureció, se enojó. No sé, quizá estrelló una copa de vino contra el espejo, vociferó un par de insultos, un par de improperios, golpeó su puño contra la mesa o tiró el plato de comida al suelo. Dijo, estoy harto de esta familia. Es todo. La ira a veces puede ser un buen punto de partida si el final conduce a la justicia. La ira en sí misma no resuelve nada. Pero las Escrituras dicen que David solo se enfadó. Ojalá la Biblia nos ofreciera un versículo más extenso. Los que somos padres queremos eso. Al menos queremos, no sé, algunos verbos más, algún detalle. Quizá algo como, ¿qué tal? Como se enfureció. Luego confrontó al violador y le dio un castigo ejemplar. Porque él era David, caramba. Pero no encontraremos nada de eso. No hay sermón, no hay castigo, no hay encarcelamiento, no hay ni siquiera un regaño severo. David no le hace nada a Amnón. ¿De verdad? Y aún peor, no hace nada por Tamar. Ella necesitaba ahora más que nunca la protección de su papá, su afirmación, su aprobación, su contención, terapia, no sé. Necesitaba un papá que la defendiera, pero la defendiera ferozmente. Y lo que obtuvo fue silencio. Ahora, detengámonos aquí y vamos a asimilar esto juntos. Porque yo lo que trato de hacer con la Biblia es no llenarla de palabras inocuas, grandilocuentes, porque uno pierde la crudeza de lo que la Biblia quiere mostrarnos. Sí, está bien, era una época y una cultura diferente, ok. Pero de verdad, yo tengo una hija. Si algo de esto sucediera, yo buscaría al tipo para una buena imposición de manos, y no estoy hablando de orar. Yo creo en la resolución de conflictos de calma, serenos, de manera pragmática, pero cuando se trata de nuestros hijos no podemos prometer nada, no podemos prometer calma. La pobre Tamar no puede permitirse el lujo de seguir adelante, se refugia en la casa de su hermano directo, Absalón. Absalón es otro personaje en esta gran serie. Pueden imaginarse al actor que quieran. Robert Downey Jr. sería uno, no sé, alguien que pueda tipificar a Absalón. Pechito de paloma, galán. Segunda de Samuel 14:25 describe su singular apariencia. Dice, desde su cabeza a sus pies no había en él defecto alguno. ¡Wow! De hecho, ciertos teólogos afirman que pudo haber sido el primer antepasado de los argentinos. Si vamos a decir una herejía, que por lo menos nos deje bien. De la cabeza a los pies no había en él defecto alguno. La Biblia menciona que se cortaba el cabello una vez al año porque le pesaba demasiado. Y el peso del cabello cortado, describe la Biblia, era de unos 200 ciclos. Esto equivale a más de 2 kilogramos. Tenía un cabello muy largo. Así que imagínense, pasión de gavilanes. Bueno, este Absalón recibe a su hermana ultrajada, llena de vergüenza, se llena de cólera. Pero especialmente se llena de cólera cuando ve que su padre, el rey, quien tiene el poder supremo para proteger y vengar, no le hará justicia a Tamar, su hermana, juzgando y liquidando a su hermano, el violador. Eso ocurre dentro de las paredes del palacio. No fue una noche en que ella salió, regresó tarde y un par de bribones cambiaron su vida. Fue su hermano. Dirían algunos, la agarró en curva o con las defensas bajas. Entonces Absalón espera en silencio que su padre haga justicia paterna. Pero siguió pasando el tiempo y el rey no hacía nada. Estaría demasiado ocupado, tal vez, gestionando la nación. No es un tema menor. Absalón espera 1 año y su padre sigue sin hacer nada. No habla, no toca el tema. Esto no ocurrió. Hagamos de cuenta que no pasó. Así que un día Absalón decide hacer justicia por mano propia. Absalón trama un plan para matar a Amnón, el violador. Le dice, Tamar, déjalo por mi cuenta.
Presumo que Tamar dice, deja que papá se ocupe. Papá no se va a ocupar, papá no se ocupa de estas cosas. Papá es un mata gigantes. Papá es el rey de Israel. Papá está viendo si todavía lidera las encuestas como principal rey. Él no se ocupa de nosotros. Y defendió a su hermana y emborrachó al violador y lo mató. Para hacer la historia corta. Apuñaló a su hermano. Se echó a la fuga y albergó un odio visceral contra su padre David por haber hecho caso omiso al ultraje, por no haber ejercido la disciplina y el castigo, caramba, que era lo que se espera de un rey o al menos de un padre. Hasta aquí tenemos una historia de incesto, engaño, una hija violada, un hijo muerto, otro hijo con sangre en las manos, un palacio conmocionado, una familia que se empezó a caer a pedazos. Pero era apenas la primera ficha del dominó. Ahora sí era tiempo, nuevamente era tiempo de que David desplegara su coraje, como cuando todo Israel lo vio matar a Goliat. Ahora es cuando la familia de David necesitaba ver su mejor versión. Pero otra vez no ve nada de eso. David no intervino, David no respondió, hizo caso omiso al asesinato. Ahora escucha. Nadie en el palacio responsabiliza a Amnón de la violación y nadie responsabiliza a Absalón del asesinato. Absalón acaba de matar a su hermano. Están intentando apagar un fuego con gasolina. Con un asesinato intentar arreglar una violación. La Biblia dice que David llora a su hijo Amnón, el asesinado, el violador asesinado, por muchos días. La Biblia dice, y lloró por muchos días. Mientras que Absalón, el ejecutor, el asesino, huye del país. Absalón interpretó el silencio de su padre como ira. Él dijo, el silencio solo me enoja más, y huyó iracundo a esconderse en la casa de su abuelo. David tampoco hace ningún intento por ver a su hijo. Absalón pasa desapercibido en la vecina ciudad de Jesús y permanece lejos durante 3 años. 3 años, proscripto en el exilio. Durante esos 3 años vivieron en ciudades separadas, padre e hijo. Después de eso, el rey permite que Absalón regrese a Jerusalén. Uno de sus generales, uno de su mano derecha, perteneciente al círculo rojo del monarca, le dice, mira, tendrías que permitir que tu hijo al menos regrese a Jerusalén. Tus enemigos políticos están usando esto como un arma para destruir tu imagen. Y entonces vuelve a Absalón y es como si nada de este desagradable y espantoso asunto de Tamar y Amnón hubiera ocurrido. Se ve que David tiene un sesgo, una manera de manejar las cosas como aquí no está sucediendo esto. Si lo ignoro, no está pasando. Me sorprende porque fue lo que más le molestó cuando Goliat desafiaba 2 veces por día a los escuadrones de Israel. Y le decían, manden un hombre a pelear conmigo, si ese hombre me venciere, seremos vuestros esclavos. Pero si yo venciera a ese hombre, Israel servirá a los filisteos. David es un muchachito y dice, ¿cómo pueden ignorar al gigante? Saúl y todo el ejército decía, ignoremos al gigante, se va a cansar. Es David quien dice, ¿quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David aprendió desde muy joven que no se puede ignorar a los gigantes que vociferan en nuestro valle privado de Ela. No, hay que enfrentarlos. No sé qué le ocurrió a David en su edad adulta, que ahora no enfrenta nada. Absalón retorna a Jerusalén, pero David no quiere verlo, no quiere esa fotografía. Seguramente tiene un asesor político que diga, está bien que regrese a Jerusalén, pero la gente no está lista para que te tomes una foto con el asesino. Los políticos cuidan mucho con quién se toman fotografías. Si ves 2 presidentes dándose la mano, es porque hubo mucha estrategia en el medio, no son fotos casuales como nos sacamos nosotros por ahí. Cuando 2 presidentes o 2 mandatarios, o un mandatario se saca con su hijo, con su esposa, es porque hay una estrategia para los votantes. Así que David, asesorado o quizá por motus propio, cree que si lo ignora por un tiempo, las heridas cicatrizarán, el pueblo lo olvidará, Absalón también sanará. Ni hablar de Tamar, que no aparece en la historia. Y segundo libro de Samuel 14:26 dice, Absalón vivió entonces en Jerusalén durante 2 años, pero esta vez sin presentarse ante el rey. Ese rechazo no pudo haber sido fácil, ¿eh? Jerusalén era una ciudad pequeña,
evitar a Absalón demandaba un esfuerzo diario de confabulación, de espionaje. David lo logró. No voy a verlo a este tipo. Lo bloqueó del WhatsApp. Sé que esta historia parece extraída de la ficción, es real, pero te aseguro que muchas familias de hoy permiten que el efecto dominó de la ficha de la disfunción nos siga dividiendo a través de los años. ¿Cuántos de nosotros hemos oído la frase ya más o menos para esta fecha? Este año hay que cuidarnos con quien nos juntamos en Navidad. Yo no quiero otras fiestas como el año pasado, como la del anterior, porque si hay problemas como el fin del año pasado o en la Navidad, vamos a terminar todos ofendidos. Yo ya no me quiero juntar. Y uno dice, ¿cómo llegaron a eso? Familias que se lanzan dardos afilados, palabras hirientes. Estoy hablando en la mesa, sin tener que pelear, sentados a la mesa. Ironías solapadas, bromas pesadas, de mal gusto, burlas, pases de facturas viejas, resentimientos antiguos. Así era mi familia. Los Goebbels nos juntábamos y todos éramos muy irónicos. Entonces era, ¿te acordaste de venir? Sí, y traje una ensalada. ¿Una ensalada? Bueno, gastó. Venía una de las esposas de mis hermanos a levantar la mesa y mi papá, bueno, por fin alguien hace algo. Por fin alguien nos invita. ¡Oh! Menos mal que no teníamos a Cristo y para las 12 de la noche estaban todos borrachos y no se acordaban quién era quién. Pero cuando todavía la sobriedad circulaba en el ambiente, todos peleados, irónicos, burlas. ¿Qué te hiciste en la cabeza? ¿Qué estás estudiando? Vago. Y a veces se ponían pesadas las pláticas. Mis padres no intervenían. Mi mamá siempre sostuvo la idea, la amo con todo mi corazón, pero siempre sostuvo la idea de que el gran axioma era divide y reinarás. Entonces con un hermano, ella era su hijo favorito y le hablaba mal de los otros tres. Y con el otro le hablaba mal de los otros tres y el otro, no sé cómo era ese sistema. Pero me decía a mí, ay, no sabes lo que me hizo el Diego. ¡Oh! Menos mal que te tengo a ti. Fuiste un regalo. ¿No era un tumor? Hello. Amén. No, menos mal que te tenemos, hijo. Y yo decía, bueno, pues para eso nací. Para traerle un poco de paz a los viejos. Yo no soy un tipo beligerante, ni peleador. Y un día mi madre no sabe que yo había llegado y le dice a mi hermano, ay, Dieguito, menos mal que te tengo porque el Dante nos hace la vida imposible. Mamá. Sabíamos que había problemas, sabíamos que había dolor. Y seguíamos como siempre, como si nada hubiéramos pasado. Alguien enfrentó, alguien confrontó. Hubiese dado lo que sea porque mi padre nos reuniera a nosotros y nos dijera, no voy a permitir la falta de respeto entre ustedes. No permitiré que un hermano hable mal del otro. Pero la manera de captar la atención de la familia era hablar mal del otro. Mamá, tengo un chisme acerca de mi hermano. Oh, no me digas, porque él no me cuenta nada, cuéntame. Entonces era una suerte de dimes y diretes donde nunca buscábamos sanar. Y nos creímos eso de que el tiempo cura las heridas, pero las heridas sanan correctamente cuando se las trata correctamente. El tiempo por sí mismo no cura nada. El tiempo solo, intrínsecamente, en sí mismo no cura nada. El tiempo pasa, volvamos a nuestra historia. Absalón ahora está de vuelta en Jerusalén y el tiempo no le calmó nada. Y tramó un plan con mucha ironía y te la voy a mostrar dónde está en momentos. Las semillas del rencor en Absalón, que ahora está en Jerusalén y su padre ni siquiera lo ve, como si él fuera el violador. Ok, es un asesino, pero al cabo hizo justicia. Y ese rencor había extendido raíces profundas en el muchacho. Así que Absalón decide derrocar a su padre. Recluta al ejército de David, organiza un golpe de estado para conmemorar un gobierno de facto. Empezó
de una manera sutil, se presentaba temprano todos los días en la puerta de la ciudad. Uno entraba a la ciudad y no era lógico ni común ver al príncipe, y menos con esa larga cabellera. No había defecto en él alguno, de pies a cabeza, insisto. Era casi un argentino parado a la puerta de la Casa Blanca. Y donde la gente venía a pedirle, acudía al rey para justicia, para que lo ayudes con las cosechas, para que, no sé, baje los impuestos. ¿Y qué hacía Absalón? Se levantaba muy temprano, se ponía en la vera del camino junto a la entrada de la ciudad. No exagero, no estoy agregando detalles. Segundo libro de Samuel 15:2 dice que el modus operandi de Absalón era que cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para resolver un pleito, Absalón lo llamaba y le decía: hey, ¿de qué pueblo tú vienes? Oh, señor, príncipe, no te inclines ante mí. Al cabo soy igual que tú. Le decían a Absalón de qué tribu israelita venían y Absalón les decía: tu demanda es muy justa, pero sabes, el rey no te va a escuchar. No, conozco a mi padre. No es lo que piensas. No es lo que se ve en Instagram. Y luego añadía: ojalá me pusieran por juez, no digo rey, por juez en esta ciudad. Todo el que tuviera algún pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. ¿Sí? Oh, sí, yo escucharía al pueblo. Además de esto, dice la Biblia que si alguien se acercaba para postrarse ante él, decía: no, levántate. Y lo saludaba con un beso. El príncipe besando un cortesano, imagínate. Eso hacía Absalón todos los días con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera cualquier asunto. Y así, dice la Biblia, fue ganándose el corazón del pueblo. Fue el primer estratega político de la historia. Agarraba un bebé lleno de moco y decía: saca la foto. Ok. El primero. ¿Ves la ironía? El hermano asesino se gana el corazón del pueblo prometiendo lo que David no ha cumplido en su caso: justicia. Su padre no hizo justicia con él. Él debería estar en la cárcel por asesino mínimo. Y ahora él promete hacer justicia. Y con la fuerza de esas promesas, con esa campaña política solapada, el hijo levanta una rebelión contra el reinado de su padre. Al final, Absalón reúne un gran ejército con gente de todas las tribus de Israel y regresan a apoderarse del trono. Absalón es el hombre. Absalón es el cambio. Absalón es la nueva generación. Absalón es lo que necesita Israel. Necesitamos un hombre con ese estirpe, ese estilo, esa belleza y esa gestión. Cuando David se entera de todo, decide que su única medida es evitar una guerra civil. Él no va a enfrentar a su hijo. Lógico. No enfrentó a un violador. No sostuvo a la violada. No persiguió al asesino. Ahora va a pelear con el hijo. Él no va a hacer eso. Así que abandona la ciudad. Sus propios oficiales le dicen al rey que no salga a la guerra contra su hijo. Le dicen: Absalón te quiere a ti y tú vales más que 10.000 de nosotros. Nosotros recuperaremos el trono, tú no pelees. Es un buen consejo porque David no quiere enfrentar a su hijo. David piensa que las cosas van a encajar solas, así como un Tetris. Capaz que el pueblo se vuelva contra su hijo, con el asesino de su hermano y el usurpador del trono. Pero él piensa que si decide enfrentar a Absalón, toda la nación estará en guerra contra sí misma. Pregúntenle a David cómo enfrentar un ejército filisteo, aún un ejército más grande que el de Israel. Pero él no sabe enfrentar una guerra interna. Está lleno de personas que enfrentan legiones de demonios, pero no pueden enfrentar una guerra personal. Es por eso que ahora huye descalzo por el monte de los olivos, como lo vimos en la primera imagen, porque está evitando una guerra civil innecesaria. Pregunta, a esta hora de la serie tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién es el culpable de todo este desorden, de todo este caos? Definitivamente vayamos descartando, no es Tamar. La única persona en esta sórdida telenovela que es una víctima. No fue su culpa,
no fue su culpa, no fue su culpa, Tamar, no fue tu culpa. Tenías 15 años. No fue tu culpa, no lo fue. Tú no causaste el daño. Porque hay un montón de muchachas y muchachos que dicen, si yo no fuera porque estuve en esa familia y cometí ese error, no hubiese ocurrido el divorcio y la disolución y que mis hermanos no se hablen. No, fue tu culpa, Tamar, quien seas que representes a Tamar, no fue tu culpa. Amnón es un buen candidato para cargar a priori con la culpa. Ergo, violó a su hermana. Es una canallada propia de la edad oscura. Pero al fin y al cabo, la lujuria de Amnón también es una secuela del daño y la lujuria de David. Los defectos de los hijos son el efecto heredado del daño del padre. Siempre hablamos de eso. Nunca sabremos qué traumas arrastraba el rey David consigo y que logró convertirlo en ese padre tan pasivo, tan abúlico, que a veces se exaspera. Ojo, estoy especulando un poco, es una licencia que me tomo. Quizá pudo haber sido que David nunca se sanó de aquella vez que su propio padre no se molestó en invitarlo a conocer al profeta Samuel. ¿Recuerdan la historia? Todos los hijos de Isaí parados ante el Samuel pensando que podrían ser el candidato para el reino, y David ni siquiera es invitado. Y cuando Samuel dice, no, ¿tienes un hijo más? Ah, sí, tengo al muchacho, al renacuajo, al bueno para nada, el que cuida ovejas. No sé si ese va a servir. ¿Se sanó David de eso? Es un golpe. O se me ocurre que tal vez no, David no podía procesar el abuso del rey Saúl. Su jefe, su rey, que le decía, toca música para mí. Y luego se ponía loco y le arrojaba lanzazos para matarlo. Hay de la gente que no puede procesar que alguien a quien uno respetó y amó tanto de pronto te quiso dañar. Decimos, era el hombre que yo confiaba. Era el líder al que yo había depositado toda mi confianza y un día me dañó, habló mal de mí, me dijo que me quitaba la cobertura, que ahora estaba en manos de Satanás. Hay gente muy dolida en nuestras congregaciones que viene de esquivar lanzazos de un líder turulato. O quizá el punto débil de David era su ego. Y a menudo recordaba cuando toda la nación celebraba sus victorias contra los enemigos de Israel. Y también en un punto se sentía un rockstar, por encima de las reglas de los demás humanos. Aprendimos que elevación no equivale a sanación. Estar en un sitio preponderante no significa que el tipo esté sano. David es rey de toda una nación, pero la única persona que fue con él a todas partes siempre fue él mismo. Nosotros siempre viajaremos con nosotros. A mí me da gracia cuando un pastor me dice, yo ya no estoy más en San Diego, ahora me puse una iglesia en Houston porque en San Diego la gente es muy dura y la iglesia no crece. Oiga, tu falta de llamado y tu falta de trabajo y de ética de trabajo va a viajar contigo a Houston y a donde vayas. Vas a fundar una iglesia en Suiza y vas a encontrar a la misma gente. Viaja contigo, a donde vayas. Llevamos a nuestro verdadero yo a donde quiera que vayamos. Y el daño de David sin sanar le está costando su reino. Así que David como rey sin duda toma medidas extraordinarias para mostrar la bondad. Es el mismo rey que dice, ¿habrá quedado alguno de la familia de Saúl a quien yo pueda mostrar benevolencia? Y manda a traer un lisiado de una cueva para que se siente a su mesa. No estamos dudando de su bondad, de su pragmatismo, de su gestión, de su equidad y de su justicia inequívoca. Pero cuando se trata de su propia hija, no dice una palabra. De verdad, David, su daño es un obstáculo para su paternidad y ahora le está costando también su reinado. Toda esta tragedia y este dolor pudo haberse evitado si su padre hubiese aplicado corrección y disciplina a Amnón. Es una hipótesis. ¿Y Tamar, la niña? ¿Cómo se habrá sentido la niña de papi al ver que ese papi nunca hizo nada para defender su honor? ¿Lo siguió respetando? Dicen que para una niña la figura paterna es su primer amor en el mejor sentido y más sano de la palabra. Es su primer figura de hombre. Buscará tener novios o relaciones con el sexo opuesto
opuesto, conforme al hombre, al primer hombre que vio en su hogar. No querrá nunca menos que eso. Imagínate cuando la imagen paterna falla, cuando el padre es ausente, cuando se siente una huérfana emocional o lo que es peor, su padre solo se enfadó por la violación, conociendo al que la perpetró. Su vida, la vida de Tamar, hubiese sido diferente si su padre hubiese castigado al violador, sin duda. ¿De qué manera las tragedias familiares de David se pudieron haber evitado si hubiese honrado a sus hijos aplicando disciplina? Esto era lo que tenía que aplicar, disciplina, no ser amigo de sus hijos. Disciplina. En resumen, al negarse a corregir a uno de sus hijos, deshonró a todos sus hijos. Una vez un pastor me dijo, no es problema que en la congregación aparezca alguien que haga un desastre, porque es un hospital. Se supone que atraemos los pecadores. El problema es lo que el líder hará cuando se entere de eso. La gente no tiene problemas con que aparezcan corruptos en los gobiernos. El problema es cuando el presidente hace la vista gorda con los corruptos. Esto es igual. No deshonra a un ciudadano, deshonra a todos. Y David, al no corregir a uno, deshonró a todos sus hijos. Y obviamente deshonró a Dios. Y me ha tocado conocer a muchos padres que son lerdos para corregir a sus hijos porque no quieren perder la paz en el hogar. Yo vengo cansado de trabajar y lo que menos quiero hasta ahora es pelear. Paz, paz. Eso no es paz, hombre. Eso es meter todo debajo del tapete, debajo de la alfombra. Conozco a decenas de familias que lo ocultan todo. Jamás se habla de nada profundo. Son expertos en fingimiento. Hay familias que dicen, nosotros somos muy unidos. No, son muy fingidos. Porque si todos nos proponemos fingir, todos vamos a estar unidos. Y se reúnen a comer, ok, pero todo es una cultura superficial. No se toca este tema, no se habla de la hija que se divorció. Por favor, no se le pregunta. Sí, pero no va a venir el marido, pero no pregunte. No, eso no le gusta a ella. Y al hijo vago, el que no trabaja, no, tampoco le digan nada de él. Pobrecito, tiene problemas. Tiene 42 años y no encuentra el trabajo que le gusta. Tampoco se debate sobre la manipulación del hijo mayor, porque él es el mayor y hay que entenderlo. Y está prohibido hablar del vicio del menor, no toquen ese tema. Entonces viven en una cultura de no toquemos temas incómodos porque somos cristianos. ¿De verdad? ¿Qué tiene que ver? No toquemos temas incómodos porque acá adoramos al Señor. Y si adoramos al Señor, hay una cosa que al Señor lo exaspera y es la hipocresía. No tiene problema ni con la prostituta, ni con el cobrador de impuestos, ni con el ladrón. Él tiene problemas con los hipócritas. No veremos nunca a Jesús montar en cólera contra una prostituta. ¡Loca! ¡Mantén tu calzón arriba! Nunca. Ni siquiera con la mujer samaritana. Lo dije, lo pensé, creo que lo dije, ¿no? La mujer samaritana, 5 maridos has tenido, el que tiene no es tu marido, pero yo te daré agua donde no tendrás sed. Lo que estás buscando, muchacha, es llenar tu tanque emocional y ya no tendrás sed. No la juzga. Pero párale un hipócrita, un experto en fingimiento y verás a un señor dando vuelta a la mesa de los cambistas y de los hipócritas y de los religiosos. Pero decimos, bueno, reunámonos en Navidad y simulemos que todo está bien. Esos hijos a los que nunca se les incomoda o se los corrige, bueno, esos hijos terminan sintiendo desprecio hacia los padres. No van a decir, qué papá genial, nunca me decía nada. Esto es tan irónico como trágico. Irónico porque precisamente lo que los padres tratan de hacer es ganarse el amor de sus hijos, pero se pierde ese amor cuando sus hijos ven que sus padres no tienen ninguna autoridad. Y trágico, porque esos hijos siguen tomando decisiones perjudiciales para ellos y para toda la familia. Proverbios 13:24 da un diagnóstico muy crudo. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Lo corrige, aunque duela. Lo corrige, aunque duela. ¿Duele? Duele.
Y los que siempre queremos estar bien con todo duelen más. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Qué feo cuando sentimos que tenemos que dar explicaciones por nuestros hijos porque nos avergüenzan. Yo sé que algunos dicen, pero mi hijo en casa es un demonio, lo que pasa es que actúa afuera. Bueno, tienes la mitad ganada. Peor sería también tener que aclarar lo que pasa afuera. Lo cierto es que la toma de poder de Absalón significó la caminata más triste de David fuera de Jerusalén, en lo alto del monte de los Olivos, en el desierto, sin corona, sin ciudad, descalzo. Solo un corazón entristecido, solitario, un hombre acabado. Los leales de David finalmente alcanzaron a Absalón, para terminar la historia, aunque no es el punto. Dicen que Absalón, cuando trataba de escapar a caballo, su largo cabello, ese año no había ido a la peluquería todavía, su largo cabello quedó enredado en un árbol. Literalmente, pasó y el cabello se le enredó en un árbol y quedó pendiente. Y entonces alguien del círculo rojo de David, Joab, uno de sus comandantes de confianza, ve al rebelde colgado del árbol y a pesar de que su rey le había ordenado no hagan daño a mi hijo, él practica tiro al blanco. Al corazón. Segunda flecha. Al corazón. Tercera flecha. 3 flechas en su corazón. Un heredero al trono que murió en la flor de la vida. Cuando David supo la noticia quedó destrozado. Y otra vez volvió a gritar palabras de dolor. Son las palabras más dolorosas. Están en 2 de Samuel 18:33. ¡Absalón, hijo mío! ¿Quién me diera estar muerto yo en tu lugar? ¡Ay, Absalón, 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 hijo mío! Así está descrito en la Biblia. ¿Cómo es que David llora por alguien que le causó tanto daño? Son lágrimas tardías. David triunfó en todas partes menos en su hogar. ¿Cómo nos explicamos el desastroso hogar de David? ¿Cómo nos explicamos su silencio continuo hacia sus hijos? No hay salmos escritos sobre sus hijos. Seguramente de todas sus esposas, alguna habrá sido digna de un soneto o de una canción. Nunca habla de sus mujeres. Aparte de la única oración que ofreció por el hijo de Betsabé para que no muriera, nunca oró por su familia, nunca más. Ora por los filisteos, por sus guerreros, ofrece ruegos por Jonathan, su amigo, por Saúl, su principal rival, pero en lo que concierne a la familia, por lo menos no hay registros que haya orado. Estaba muy ocupado para darse cuenta, es una posibilidad. Al cabo tenía una ciudad para establecerse y un reino para construir, lo entendemos. No era un simple handyman, con el mayor respeto que me merece quien transita ese oficio. ¿Puede ser que haya sido demasiado importante para cuidar a sus hijos? Tal vez era de los que dice, ok, dejo que las mujeres críen a los niños y yo conduciré la nación. Y a la noche quiero una buena copa de vino y una noche de sexo. No pido más para ser feliz. ¿Se sentiría demasiado culposo como para corregirlos? Después de todo, ¿cómo podía David, que había seducido a Betsabé y haber mandado a matar a Urías, su esposo, cómo podía corregir a sus hijos cuando violaron y mataron? Y si le decían, papá, ¿desde qué lugar me hablas? Tú también. Lo cierto es que todos vamos a hallarnos en la despedida de un hogar, de un hijo del hogar. Dios permita que jamás estemos delante de un ataúd y tengamos que decir, ojalá yo esté muerto en tu lugar. Pero sí lo vamos a despedir cuando ese hijo o esa hija decida vivir solo o emprender su propio vuelo o casarse. Y haremos memoria. Hijo mío, ¿quién me diera volver 10 años atrás y arreglar ese episodio triste que esperaste que yo arregle? Ojalá pudiera comerme palabras que dije, momentos de ira, o decir aquello que decidí callar para no causar problemas. Los que estamos muy ocupados solemos decir, yo lo hago todo por mis hijos, pero esos son frases de timadores. Algunos viviríamos así, aunque los hijos no existieran. Hay hombres que toman identidad de lo que hacen. Y a veces, como le sucedió a David, es demasiado tarde. Ocupados o no, somos padres, imperfectos, repletos de errores.
Aquí yo no estoy planteando hay que ser padres perfectos porque ninguno lo es. Somos familias disfuncionales. Pero sí tenemos que amar a quienes llevan nuestro apellido. Este mismo sitio, esta mañana y esta tarde o noche en casa, está repleto de silenciosos héroes que salpican el paisaje de nuestra sociedad. Esos silenciosos héroes no llevan puesta medalla, no besan trofeos, pero sanan rodillas raspadas, besan las lastimaduras. No escriben los titulares de los portales de noticias, pero cosen la línea de dobladillos, planchan, pegan botones. Nunca encontraremos estos nombres en la lista de los Nobel o los Pulitzer, pero sí en la sala de clase, en el grupo de WhatsApp de padres. Son padres, somos padres, pero no solo por el acto de serlo, por apellido y calendario. Somos héroes, son héroes. Los programas de noticias no te llaman, pero tus hijos sí lo hacen. Nos llaman papá, mamá, pa, ma, dad, mom. Y esas mamás y papás son más valiosos que todos los ejecutivos, senadores y legisladores de cualquier país. Los niños deletrean amor con 6 letras, tiempo. Aunque a algunos de nosotros se nos olvida con el pasar de la vida. Pero hoy tenemos esta historia descarnada y Dios permite que sea descarnada para que no paguemos el precio que David pagó. Vamos a espolear la historia, nos acercamos unos poquitos capítulos a las horas finales de David, porque pasaron muchas más cosas. Pero vamos a ver el costo final de ser pasivo con su familia. Miremos el modo en que nuestro héroe va a morir. David, el matagigantes, el rey de Israel, el compositor de los salmos más bellos que jamás hayan sido escritos. Vamos a ver cómo muere, porque en ninguna congregación hablan de la muerte de David, se ignora. No sé por qué no hay mensajes acerca de su muerte, se habla de la muerte de Julio César, de Simón Bolívar, de San Martín, de Washington, nunca hablan de la muerte de David. A lo mejor porque no fue como la muerte de un héroe. David está a horas de bajar a su tumba. La Biblia describe que un frío se instaló en sus sábanas y no lo pueden sacar. Está hablando de una manera metafórica y también real. El rey no podía mantener su calor corporal, por lo que sus amigos, sus asesores, los amigos del campeón, sugirieron buscar a una joven soltera para que durmiera con él para darle calor. Van por una de sus esposas. Dijimos que contamos, ¿qué? 8 más las concubinas. ¿Cuántas? No. Ninguna de las docenas de mujeres que lo acompañaron durante su juventud está ahí. Nunca sabremos por qué, no quiero especular, pero ninguna está ahí en la estación final de su esposo y rey. ¿Por qué? ¿Llaman a alguno de sus hijos? No. Quizá por todo esto que te conté no quieren estar a su lado. O están debatiendo quién va a quedar en el trono. Primera de Reyes 1:3 dice que puede que sea el pasaje más triste de toda la vida de David. Fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa que se dedicó a cuidar y servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. La muchacha dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sé, hazlo feliz. Haz lo que tú sabes. Saca a tu mujer de dentro y haz que el rey muera con una sonrisa y un frío que no se le va, un temblor. El temblor no era por falta de sexo, el temblor no era porque quería tener una noche de lujuria. El temblor era porque sospecho que David hubiera canjeado todas sus conquistadas coronas por los cariñosos brazos de una mujer que lo amara por lo que él era, aún con sus errores, con su fallida humanidad. Hijos que dijeran, papá, no fuiste el mejor, pero ahí estuviste, con tus errores, nunca te fuiste, ahí estabas con nosotros, pero fue demasiado tarde. Murió en los brazos de una extraña, casi no sabemos el nombre, solo la ciudad de la cual provenía. Pero si Dios hoy nos trae este mensaje es porque aún no es tarde para nosotros, si no Dios no habla esto. Nadie vive y muere para sí mismo, nadie. ¿Acumulamos capital de bendición o acumulamos capital de iniquidad? Las generaciones están conectadas a través de nosotros. Un día, en 100 años, nadie sabrá que estamos aquí, pero nuestros hijos y nietos sabrán que habremos existido. Y cada vez que corremos es una vuelta menos que les tocará dar a nuestros hijos. Darán otras, pero no las mismas. Entonces el mensaje hoy es: salvemos a nuestros hijos, salvemos a la profecía.
salvemos el futuro. Agradezcamos a Dios que Él siempre puede sacar buenos frutos de familias muy poco normales como las nuestras, y aún Él sí puede sacar frutos, buenos resultados, buen futuro y bendecirnos. Y si dices, sabes, ahora que lo mencionas, yo soy peor o igual que David, eso es bueno. Celebro y bendigo a todos los que nos damos cuenta que todavía no es demasiado tarde. Mientras que nuestro corazón bombee sangre, todavía estamos a tiempo de cambiar, reflexionar, replantear, regestionar y decir, aunque pasé 40, 50, 60 años siendo un pasivo o una pasiva, voy a restaurar, porque lo que Dios puede hacer en una noche es más importante que lo que yo pude haber hecho en toda una vida. Familias poco normales, a celebrar al Rey de Reyes. ¡Santo! ¡Vamos! Te exaltamos, Rey. Te adoramos, Rey de Reyes. Bendito eres. Vamos a orar. En casa, aquí. Te dije que era un mensaje crudo. No son de esos versiculitos que uno lanza y repite conmigo y confiesa y proclama y empodérate. La Biblia está ahí para confrontarnos. Y cada historia sórdida que aparece es para enseñarnos algo, para que no pasemos por lo mismo. No tenemos que replicar todo. Hay cosas que podemos evitar. Basta que alguien haya tropezado para que nosotros no tengamos que tropezar con la misma piedra. ¿No es acaso lo que los padres injustos hacemos? Somos injustos, somos pecadores y aún así le evitamos el mismo dolor que el nuestro. Dios dice, he dejado un registro bíblico para que no tengas el mismo dolor. Quedémonos con las cosas buenas de David, con las trovas, con los salmos, con la poesía, con la prosa. Y evitemos el dolor de saber que por no hablar, por callar, por hacer caso omiso, perdemos acaso lo más importante. En este caso, el Señor habla especialmente sobre los que dejaremos a la próxima generación. Y sé que a veces es difícil. Lo más difícil es una de las cosas que mencioné. Uno no se siente a la altura moral de enseñarle algo a un hijo. Aquí hay padres divorciados, hay padres que han estado en la cárcel, hay madres que han tenido abortos, hay mamis que han pasado por decenas de parejas. Y entonces el primer pensamiento que el diablo instala es, ¿qué le vas a enseñar a tu hija? ¿No te acuerdas lo que eras en tu juventud? Pero acordarse de lo que eras en tu juventud es para que tengas empatía y más que nunca la puedas ayudar. En vez de juzgarla, ayudarlo, porque pasaste por eso. Entonces uno no se tiene que poner en papel de santo, porque ahí tus hijos te van a decir, ¿qué me vienes a enseñar si una vez me contaste qué o yo supe qué? Hay que hacer lo mismo que yo sugiero siempre a los pastores. No se pongan en superhéroes, en padres, esposos e hijos ejemplares, porque la gente esperará tu caída. Pero no porque sean malos, sino porque les subiste la vara, los hiciste sentir mal, y entonces ahora que bajas como ellos, dicen, ok, no eras tan perfecto. Entonces, párate desde el punto, ok, aquí nadie en este lugar está sano, convengamos, todos estamos dañados, ok. Nada más estoy diciendo, no caigamos, no nos equivoquemos, luchemos por cambiar. No importa qué edad. Mi papá me dio su primero y último abrazo cerca de los 90 y tantos años, 93, 94 años. Nunca nos abrazó. No podía mostrar afecto. Y me dio un abrazo antes de que yo salga a un estadio en Buenos Aires. Y me dijo, yo soy un hombre bruto y a mí no me enseñaron a abrazar. Vos sabés que yo no tengo estudio y yo estoy orgulloso de vos. Yo le dije, papá, no quiero que te mueras sin saberlo. Yo también te quiero. Nos reconciliamos, no nos reconciliamos, nos abrazamos a sus 90 y tantos años. Nunca se es demasiado viejo, ni demasiado endeudado, ni demasiado joven, ni demasiado enredado como para no poder enmendar. Siempre, mientras que el corazón esté latiendo, siempre, mientras que la sangre fluya por nuestras venas, habrá esperanza. Digamos, Señor, yo quiero cambiar, ser un punto de inflexión para las nuevas generaciones. Mi vida ha sido un desastre, pero al menos no dejaré ese desastre a mis hijos. He acumulado capital de iniquidad, pero no he de pasar esa iniquidad a los míos. Vamos a luchar,
para sostener lo bueno que ha hecho el Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta mañana. He transmitido lo que creo, has puesto en mi corazón sin omitir, sin quitar, sin sumar nada a lo que creo es tu revelación. Y he transmitido torpemente a donde yo puedo llegar desde hace años, que es al intelecto de quienes me prestan sus oídos por tu providencia, pero tú has llegado al corazón. A donde yo no puedo llegar nunca, a los sitios más recónditos y escondidos del alma, a los tuétanos, a los lugares más secretos. Y yo te pido que tu Espíritu Santo selle esta palabra. Que tengamos una nueva temporada, un nuevo inicio, un nuevo momento para arrancar, para comenzar. Que sepamos que vamos a tener que arrancar para poder plantar. Que para construir habrá que sacar escombros. Que para construir un edificio alto habrá que sanar. Y que eso será incómodo, revolver heridas. Pero el revolver las heridas no tiene el propósito de la morbosidad, sino el propósito de que ya no hay nada que impida un buen fundamento. Danos un buen fundamento. Padre, queremos un 2026 de sanidad. Un 2026 de paz, pero la paz verdadera, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por esta mañana. Gracias por este día. Nos alineamos y nos calibramos conforme tu corazón. Levanta tu mano si es posible conmigo, por favor. Y dile, Señor, esta palabra entra en mi vida, entra en mi corazón, es sellada. Y así como levanto mi mano en señal de rendición, levanto mi mano diciendo, me llevo lo mejor que tú has hablado. Me llevo lo mejor de esta historia para mi vida, para mis hijos, para mis nietos, para las próximas generaciones acá en casa. Recibo esta palabra. Soy transformado, bendecido para bendecir en todas las áreas, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén y amén. Bendecidos para bendecir. Perdón el retraso, la historia lo meritaba. Chao, bendiciones para todos. Nos vemos dentro de 7 días. Bendecido para bendecir. Hasta la próxima.